nosotros el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín. Bienvenido, un placer tenerlo, doctor. Muchas gracias, Priscila. Un saludo cariñoso para ti y para la audiencia de A Todo Pulmón. Cuéntenos cuál es la reacción en torno a lo que acaba de decir el ministro, que esta no es una movilización nacional y que fue determinada por 2 rectores. A ver, pues yo no lo conozco al ministro, no podría dar juicios de valor sobre él como persona, pero es importante aclarar que se ha desarrollado no un congreso, voy a ver para que se dé cuenta que él no sabe ni lo que está hablando. Nunca ha habido un congreso. Lo que se ha realizado es una conferencia de universidades. El congreso recién se va a realizar. Primera aclaración. Segundo, que evidentemente no estaban todos los rectores, pero estaba el conjunto de las representaciones, que no solo se conforma con los rectores, sino con los 3 estamentos: autoridades, docentes, estudiantes. Estaban la mayoría de las FULES, las Federaciones Universitarias Locales, la mayoría, casi la totalidad de los sindicatos docentes, de las federaciones de docentes y evidentemente 4 sectores. Pero el tema no está acá en entrar a una disputa de números, sino que esta conferencia es el correlato de varios otros eventos donde las mismas universidades, muy preocupadas, y en eso tiene razón el señor ministro, porque como él ha dicho, especialmente las universidades pequeñas, son ellas las que fueron reclamando un accionar nacional. O sea, que no las dejen huérfanas. Exactamente, porque algunos aspectos de lo que él menciona tiene cierta base de verdad. Las universidades grandes, como el caso de la UNSA, si bien no es verdad que tenemos plata para votar, pero tenemos nuestra propia fuerza institucional, lo que significa que para lograr alguna reivindicación no dependemos de los demás, sino porque por nuestros propios fueros podemos adoptar un conjunto de medidas, desde dialogar hasta realizar una medida de presión. Entonces, más bien, el haber aceptado que se realice la conferencia en La Paz es porque nos los pidieron, porque se hizo un intento, si tú recuerdas, hace unos días en el Beni. Claro, cuando hubo hechos de violencia y todo. Donde una inseguridad total. El propio anfitrión, el sector, es el que generó estas condiciones de inseguridad para sus propios colegas, es lo más grave. Entonces, en Trinidad, reunidos varias autoridades, varios representantes de universidades, han elaborado un documento y han solicitado al CV que la próxima conferencia ordinaria se realice en La Paz por las condiciones de seguridad que proporciona La Paz y porque genera, diríamos, cierta convocatoria. O sea, no es que la UNSA estaba interesada, nos los han pedido. ¿Qué universidades tienen problemas, rector? El gobierno hace una especie de clasificación, ¿no? Las universidades grandes, las medianas y las pequeñas. Podría decir que todas tienen problemas económicos, ¿ya? Unas más, otras menos, porque también tienes que ver que cuanto más grande una universidad, mayor necesidades tiene, porque tiene mayor población universitaria, requiere más infraestructura, más carga horaria, mayor responsabilidad social, económica con sus dependientes, etc. Pero lo que quiero que se entienda, Priscila, es que la UNSA, lo que está asumiendo en este momento, es una actitud fundamentalmente solidaria con el conjunto de las universidades, ¿no? Porque nuestros problemas los podríamos resolver solos. Y es por eso que hemos recibido a nuestros hermanas universidades. Y esta decisión de la marcha para el 30 de agosto ha emergido del propio debate y del pedido de los presentes, de las universidades presentes. No la ha impuesto la UNSA. Entonces, pero que yo pienso en términos mucho más objetivos y serenos, que el diálogo necesariamente tiene que darse antes o después de la marcha, ¿no es verdad? Porque estamos convencidos que el camino más idóneo para resolver estos temas es el diálogo. La marcha es un instrumento de movilización, de sensibilización hacia el Estado, pero no es el camino exclusivo para solucionar un problema. Al final
todos terminan dialogando. Ahora, cuando él dice hemos establecido ciertos preacuerdos... Sí, lo que nos decía el ministro es que están hablando universidad por universidad de manera individual. Es que justamente eso es lo que la estrategia del gobierno. Ellos tratan de impedir que exista una acción colectiva, conjunta del sistema. Porque las universidades, especialmente las pequeñas, las que él menciona, claro que cuando van a reunirse con el gobierno solas, van pues más debilitadas y el gobierno les impone. Más que un diálogo, es una imposición de un monto determinado. Lo tomas o lo dejas, ¿no es verdad? Entonces son esas mismas universidades las que piden que se actúe como sistema. Ahora yo no puedo dar juicios de valor si unas ya se han reunido, bienvenido. Si él está empezando a negociar o ya lo ha hecho con algunas universidades, está bien. O sea, nosotros no tenemos por qué censurar eso. Si al final de lo que se trata es de que el conjunto de las universidades reciba un presupuesto que le permita desarrollar normalmente sus actividades. Ahora, si el gobierno está haciendo esto y se está reuniendo con cada una de las universidades y está resolviendo en la medida de sus posibilidades también la realidad de cada una de ellas, ¿cómo analizamos esta convocatoria nacional? No, está bien, no, la marcha igual se va a desarrollar. ¿Pero ya no sería nacional o sí? Porque es que, como le digo, es que no solo son los rectores los que deciden. O sea, de los cada otros universidad, componentes. Claro, hay docentes. Además, los rectores no son los que marchan. Los que marchan son los trabajadores, los docentes, los estudiantes, ¿no es verdad? Siendo realistas. Pero la idea no es confrontar. Lo que no ha dicho el ministro, y esto yo lo digo de manera frontal, es la intervención política que está realizando el gobierno en el seno de las universidades, como lo hace con otros sectores, tratar de dividir, de que exista órganos paralelos incluso. ¿Y qué ha hecho? Frente a la conferencia de universidades realizada en La Paz con todas las formalidades legales, el quórum necesario, etcétera, hoy día se han inventado una conferencia promovida por el gobierno, incentivada económicamente por el gobierno, para hacer, como te digo, una conferencia paralela donde han sacado resoluciones, podríamos decir, distintas a las que han salido en La Paz. ¿Con qué objetivo? De intervención política. ¿Y quiénes participaron, pero en esta conferencia? Bueno, ellos se inventan delegados. Evidentemente había seguramente algunos sectores que justamente los que no estuvieron en La Paz, pero mira, esto es muy delicado y los que se dejan llevar por esa presión gubernamental no saben que tarde o temprano el gobierno se las cobra, porque si hay algo que no da gratis el gobierno es apoyo. Todo tiene una contraprestación en términos de favoritismo político. Nosotros, la UMSA y las entidades que estuvimos en la conferencia, no somos ni anti ni pro gubernamental, porque nuestra relación es institucional. Pero si hay algo que vamos a defender de principio a fin es la autonomía universitaria. Por tanto, no puede el gobierno, quiere imponer un COB, un comité ejecutivo, absolutamente subordinada al gobierno. Quiere imponer una CUP, una confederación universitaria, igual. Se ha inventado un dirigente que debe andar por los 50 años de edad, pero sigue queriendo ser dirigente universitario, un señor Max Mendoza, que es el gobierno el que lo pone. Entonces, eso es lo que nosotros no aceptamos, porque si hay algo que hay que defender en el sistema universitario es la autonomía. Y una de las formas de violar la autonomía es introducir a sus militantes en estas instancias orgánicas para neutralizar cualquier reclamo que se quiera hacer a las instancias ¿Usted cree, gubernamentales. señor rector, que ya el movimiento al socialismo ha penetrado? Ha penetrado, este pero penetra mal, porque lo hace a través de alguna gente muy vinculada al delito, como este dirigente universitario. Porque hay una cubia, existe ya una Confederación Universitaria Boliviana elegida democráticamente por el conjunto de las federaciones universitarias de cada departamento. Pero como la persona no está dispuesta a bajarse los pantalones ante el gobierno, entonces ellos imponen una persona. No es bueno esto, porque ni siquiera en términos de saldo político, ni siquiera le conviene al gobierno, porque le hace ver mal, le hace ver como un ente que a como dé lugar quiere atropellar. Lo ha hecho con los indígenas, ha ido creando organismos paralelos en todos los sectores sociales. Es decir, si hay una organización que no se subordina al gobierno, rápido le crea un paralelo.
2 CODES, 2 federaciones, 2 direcciones de indígenas, etc. En todos lados eso. Ahora quiere hacerlo en la universidad. Es muy peligroso jugar con la universidad. Yo lo digo al ministro. Ellos han organizado hace 2 semanas, pagándoles todo a sus militantes, un evento del Beni con esta intención ya. La pregunta es cómo justifican ante la Contraloría esos gastos que les pagan a estudiantes y a alguna gente comprada, ¿no? Algún momento tendrán que rendir cuentas. En concreto, la UNSA no se hace problema. La marcha, evidentemente, no es una marcha destructiva. Yo creo que se había definido una marcha con fines más bien de sensibilización al gobierno, y nos han encomendado, en el caso de La Paz, organizarnos entre la UPEA, la del Alto. Usted se da cuenta, la Universidad del Alto y la UNSA sumamos más de la mitad. Y si decidiéramos generar una marcha contundente, lo hacemos. ¿Pero se ratifica la marcha? Se ratifica, pero quiero hacer énfasis por un principio de responsabilidad institucional. Antes o después de la marcha se tiene que dialogar. La diferencia entre el diálogo de la UNSA y aquellas universidades que no se venden ni alquilan, ¿no?, es que la relación con el gobierno debe ser respetuosa y horizontal. En cambio, la relación con aquellas universidades o con aquellas autoridades, unas cuantas, prácticamente compradas, subordinadas, es pues absolutamente vertical. Es decir, el gobierno los impone, los maneja y hasta les impone un discurso. Lo único que falta es que esa conferencia trucha que han realizado ayer terminen vivando a Evo Morales, es lo único que falta. Y es eso lo que nosotros creemos que no es correcto, porque las universidades, si bien no somos entidades antigubernamentales, pero tampoco podemos ser pro. Tenemos que mantener nuestra independencia y hacer respetar nuestra autonomía, que creo que es lo correcto. Gracias por haber estado con nosotros, rector. Igualmente, gracias.